Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas del canal de YouTube. Soy Brico Biorgio, bienvenidos a otro capítulo de Taller de Cerámica. Bueno, os tengo que decir que estoy muy contento, me ha hecho mucha ilusión porque cuando he venido al taller me he encontrado con un recorte de periódico de una entrevista que me hicieron en un periódico local donde pregunté cómo poder hacer cerámica aquí, ya que no conocía a nadie cuando llegué. Y bueno, pues me pusieron en contacto con Eva, que es esta chiquita que está aquí arriba, y desde ese momento empecé a acudir al taller, a venir aquí cuando puedo, porque el trabajo la verdad es que no me deja mucho tiempo, pero estoy súper contento de haberme hecho con este espacio para poder desarrollar mi trabajo de cerámica aquí. Tengo que agradeceros también mucho a mis seguidores el apoyo que me dais, me dejáis unos comentarios que me motivan muchísimo. Estoy muy contento de que os estén gustando estos vídeos de cerámica. Os tengo que agradecer muchísimo de todo corazón, de verdad, me dais mucho ánimo. Yo me alegro mucho que mi conocimiento y las cosas que os comparto os puedan ayudar y os estén ayudando a estar motivados también con vuestro trabajo, a daros ideas y que os sirvan de fuente de inspiración para realizar vuestros propios trabajos. Bueno, dicho esto, no quiero perder un minuto más y quiero acercarme a ver cómo está la pieza que habíamos torneado el otro día. Ahora sí va como tiene que ir. Yo es que estoy acostumbrado a tornear así, con el giro hacia la derecha, en sentido contrario a las agujas del reloj. Así que voy a hacer otra pequeña prueba y vamos a ver qué tal. Lo primero, amasar el barro. Bueno, como veis, yo en esta bolsa lo que tengo aquí es un pegotón de barro que he recuperado añadiéndole más agua y lo que voy a hacer es sacarlo de aquí como pueda, porque como os digo es un pegote, y vais a ver bien todo el proceso desde el principio hasta el final de cómo amaso yo el barro. No puedo introducir el cortador, así que directamente con la mano voy a sacar un trozo que, como veis, pues tiene la humedad óptima ahora mismo para ser amasado. Lo que voy a hacer es pegar una pieza con otra y eliminarle poquito a poco, por el procedimiento que os enseñé el otro día, todas esas burbujas de aire, y al amasarlo lo que vamos a hacer es distribuir la humedad que tiene de una forma homogénea. Al principio es normal que se nos quede pegada a la mesa, porque la superficie del barro tiene mucha agua, hay que distribuirla. Podemos retirar todo el exceso de barro que está húmedo con una herramienta, volver a integrarlo en la pieza. Es muy importante que la mesa de amasado esté sujeta. Y es muy importante nuestra forma de amasar también para que no nos hagamos daño en la espalda. Esta mesa no tiene la estabilidad que debería. Realmente debería de estar fija la pared para no moverse, y por eso me veis que estoy así empujando un poco como con la rodilla. Me voy a una zona que está seca de la mesa y como veis aquí ya el barro se pega menos y me permite amasarlo en condiciones. Al ir amasando lo que van saliendo son todas esas burbujas de aire. Eso es muy importante, que lo quitemos todo antes de llevar el barro al torno, porque las burbujas de aire también nos van a dificultar el torneado. Ahí no hay materia cerámica, hay aire. Entonces en el momento en el que pasamos los dedos al tornear por allí, la burbuja puede explotar y lo que se nos queda es un vacío de material que va a descentrar la pieza y hacer que el torneado sea mucho más difícil. Por eso es tan importante el amasado. Mirad cómo salen las burbujas. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta amasar el barro. Le parece un rollo aburrido, como una parte del proceso que no cuidan demasiado bien, y al final lo que pasan son los problemas. El barro está húmedo. Cuando nos lo llevamos al torno, incluso cuando ha secado del todo, tiene humedad. Es más, hasta los 300 grados va a seguir perdiendo un agua que se llama deconstitución. Hay un agua química que forma parte de todos los materiales cerámicos que hasta la temperatura de 300 grados va a estar ahí. Esa humedad, hasta los 300 grados, si se almacena en una burbuja de aire, lo que se convierte es en una pequeña olla a presión. Y lo que va a hacer es que a partir de ese núcleo, donde está la burbuja de aire, se acumule el agua en ese punto y se cree una presión que va a hacer que la pieza estalle. Así que súper importante el amasado. Bueno, esta pella es un poquito más grande que la anterior. Vamos a llevarla al torno y a tornear en el giro como tiene que ser. El otro día me la llevé en un giro que no tocaba. Vamos a centrar primero la pella. A máxima velocidad comenzamos a centrar la pella. Primero humedecemos, aseguramos con la mano izquierda y vamos dando forma con la derecha.
Esto es otra cosa. Bajamos, empujamos desde abajo hacia arriba. Estos movimientos lo que hacen es que el barro se quede todavía más centrado, que esas partículas se ordenen todavía mejor. Bueno, como podéis ver, nuestra pella está centrada. Es muy importante siempre limpiar el plato también. Yo lo que hago es con el dedo derecho, desde el centro del torno, voy retirando todo el exceso de agua que pueda haber en la base. Ahora ya podemos bajar un poquito más la velocidad. Ahora buscamos el centro de la pieza y bajamos hasta abajo. Vamos abriendo desde el centro hacia el lado y centramos desde fuera hacia adentro. A partir de aquí ya tenemos hecha la base y vamos a ir abriendo hacia afuera, cerrando. La base no deberíamos de tocarla ya más. Y lo que sí que voy a hacer es cerrar un poquito de la mitad de la pieza hacia arriba, lubricando, que no se me agarren las manos a la pieza. Empujando un poquito el borde hacia adentro y con la mano izquierda sujeto. Esta mano derecha siempre en todo momento lo que va a hacer es estar sujetando los movimientos que vamos a realizar. Cuando empezamos a cerrar una pieza tenemos que tener en cuenta no tocar más la parte de abajo, porque si no la pieza se nos va a hundir. Podemos seguirla trabajando, pero siempre de mitad de la pieza hacia arriba. Tener en cuenta que el torneado es una parte del proceso, que las piezas tampoco tienen que quedar perfectas cuando salen del torno, que aunque notéis un pequeño movimiento de oscilación, eso es también muy difícil de corregir. La pieza está centrada, pero siempre, sobre todo en la parte de la boca, vais a notar que tiene una pequeña oscilación. No os preocupéis por eso, porque no se va a notar luego a la hora de sacar la pieza del torno. Como os digo, retiramos con la herramienta también de la base con mucho cuidado, principalmente la humedad. La humedad en la base es de nuestros peores enemigos. Le quitamos un poquitín. No tenemos que dejar la forma de la base definida, eso lo vamos a hacer cuando retorneemos. Pero quitarle un poquito de material, solamente un poquito, lo que nos va a ayudar es a favorecer el corte y luego posteriormente todo lo que sigue al proceso. Yo voy a dar esta pieza ya por terminada. Vamos a recurrir al truco de antes. Antes de nada, para facilitarnos también un poquito la tarea, lo que vamos a hacer es secar un poquito la pieza. Y de esta forma vamos a facilitar también todo el proceso de sacarla del torno. ¿Por qué me centro en el secado de la base? Porque es donde más agua va a haber acumulada. Ahí la pieza es mucho más gruesa y no me interesa que seque antes por la boca de la pieza. Lo que me interesa es que esté más durito de la mitad de la pieza para abajo para poder retirarla con facilidad del torno. La parte de arriba todavía sigue húmeda, me voy a valer del truco del papelito para ponerlo sobre la pieza, nada más con dejarlo caer, y bueno, podemos adaptarlo ligeramente con nuestros dedos, con la yema de los dedos, un poquito para que se adhiera. Una vez que lo tenemos, nos traemos una tablita, llevamos a cabo el corte con decisión. Limpiamos, con 2 veces que hagamos es suficiente. Ahí lo tenemos. Bueno, chicos y chicas, voy a llevar la pieza afuera para que se seque un poquito con el aire y ahora sí que nos vemos en la parte de retorneado. Ha estado como 1 hora aproximadamente afuera con el viento y entonces ya ha secado un poquito. Lo que he hecho ha sido darle la vuelta con mucho cuidado y en la misma tabla en la que la estoy llevando a secar, que es un poco porosa porque es de aglomerado, tiene bastante sujeción en el torno, entonces no me voy a preocupar de poner la pieza sola, exenta en el torno. Lo que voy a hacer es centrarla lo mejor posible. Una forma de saber si está bien centrada o no, también te vamos a marcar un arito. Yo creo que está bastante bien ahí. Tenemos que retornear con muy poquita velocidad, con mucho cuidado. Podemos parar en algún momento para ver cómo está quedando la forma. Podemos dar pequeños toquecitos para asegurarnos de que el grosor de la pieza no lo estamos viendo afectado tampoco demasiado. Podríamos hacerle lo que se llama el aro basal, en la parte de abajo, restando una parte de material desde el centro hacia afuera, pero como os he dicho, a mí me gustan mucho las formas cerradas, curvas, y estoy pensando en ponerle 3 patitas.
con ayuda de la esponja, un poco húmeda, y para quitarle un poco las marcas de la herramienta. Como veis, le hemos quitado bastante material. Toda esta bolita de barro ha salido de aquí, de la base. Con este mismo material, lo que voy a hacer es amasarlo bien, aunque sea con mis propias manos, y hacerle las 3 patitas. Lo bueno del proceso creativo es que al final, dentro de todo este movimiento, uno se para a mirar la pieza, analizarla, y estoy pensando que voy a dejarla reposar un poco, voy a retornear la otra pieza y voy a decidir en el camino lo que voy a hacer con ella. Aquí tenemos la segunda que vamos a retornear también. Siempre que queramos centrar tiene que ser en torno a la base. Entonces, lo que voy a hacer es ayudarme del truquito que os he dicho antes, marcando una línea. Ahí veo que está desplazado, nos marcamos otra línea y yo creo que ahí está bastante bien. Empezamos a retirar material, limpiando en todo momento la herramienta. Bueno, os habéis perdido cómo le he quitado un trocito de la parte de arriba porque he querido abrirle un poquito más la forma, ya que esta vasija la voy a dedicar como maceta, entonces me interesa que tenga bastante superficie también abierta para poder poner las plantas que vaya a poner en ella y que luzcan más. No quería que tuviera la forma tan cerrada. Y esta parte ya sí que no quiero que os la perdáis porque lo que estoy haciendo es retornear el interior de la pieza también, porque igual que retorneamos por fuera, la forma exterior me gusta cómo está quedando, entonces ya lo que me interesa únicamente es quitarle peso y quitarle material a la pieza para que no sea tan pesada. Os voy a enseñar todo lo que he retirado hasta el momento para que veáis. Fijaros, es que de esto, del cuello que le he quitado, ya cuando he querido definir mejor la forma, y de la base, de aquí saco una pieza nueva. Entonces ahora mismo tiene un espesor de pared de aproximadamente medio centímetro, y le voy a quitar todavía un poquito más. Voy con mucho cuidado, muy poco a poco. Hay que mantener la herramienta lo más fuerte, lo más estable posible. Y paro el torno, retiro la rebaba, para que no me moleste ni se me quede pegada. Y me dispongo con las 2 manos a hacer resistencia. Esta parte es súper delicada. No la quiero toquetear mucho porque está muy blando realmente todavía el barro. La voy a secar un poquito con el secador porque ahora ya está muy fina. Os voy a enseñar cómo ha quedado el perfil de la pieza. No sé si se llega a apreciar que tiene como unos 2 o 3 milímetros de grosor. He conseguido llegar a una reducción de la pared de menos de medio centímetro. Entonces, pues eso lo que me da al final es mucha ligereza en la pieza. He restado mucho material. Ya veis. Y bueno, pues con eso podemos hacer otras piezas. Voy a secarla un poquito con el secador y con el torno encendido para darle más cuerpo, poder retirar la pieza ya y recogerla para... Está muy bien. Ya para dejarla secar, la voy a dejar secar aquí ya. Así que nada, ahora nos vemos. Bueno, y aquí estamos con la pieza pequeñita, que la estoy dando un meneo también. Y os lo habéis perdido, pero se me ha salido del torno. La he recuperado como he podido, porque ya no me queda mucho tiempo. Viene el autobús enseguida y se me ha ido un poquito. Y está muy blandita, es que la tengo que dejar secar. No me da más tiempo a trabajar hoy, qué pena. Claro, me voy aquí, tengo que dejarlo todo limpio y recogido. Este torno es súper práctico. Quiero uno. Bueno, amigos y amigas del taller y de YouTube, nada, esto ha sido todo por hoy, qué pena. Qué rabia me da que tengo que coger el autobús y no me puedo quedar un ratito más. He retorneado las 2 piezas, ya he parado aquí, porque no me puedo demorar más. Voy a dejar esta pieza secándose boca abajo, porque la deformación de la base tiende a ser menor. Y bueno, pues siempre las vamos a cubrir con una bolsa de plástico, porque esto va a evitar que el secado sea muy rápido, va a favorecer que la pieza seque de forma homogénea y así nos evitamos sorpresas luego dentro del horno, que a veces si seca muy rápido la pieza puede generarse grietas internas que a lo mejor no la vemos cuando la metemos al horno, pero después de que sale del horno la hacemos así con el dedo y no suena bien. Entonces nada, la voy a dejar así tapada y ya hasta el lunes que viene, que puedo volver al taller. Una semana sin venir al taller. ¡Qué mal lo paso! Bueno, amigos y amigas del canal de YouTube, la semana que viene continuaré con este vídeo para que veáis cómo decoro las piezas. Voy a empezar a usar los esmaltes que salieron en la serie que estoy haciendo de colores cerámicos.
y me parece que pueden quedar 2 macetas muy bonitas. Al final no le he puesto las patas, no sé en qué estado me las voy a encontrar el próximo día, si estarán muy secas o no, pero bueno, ya veré cómo puedo ir decorándolas. Esto es lo malo de no poder venir todos los días al taller. Yo espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, darle un like, por favor. No olvidéis suscribiros al canal si no estáis suscritos, compartirlo si creéis que a alguien más le puede gustar también. Y muchas gracias por ver el vídeo. ¿Qué queréis que os diga? Yo estoy encantado de que os gusten mis vídeos, de que siga creciendo la comunidad, y os agradezco mucho, de verdad, a todos, como os he dicho al principio del vídeo. Cuando llegue a los 1000 voy a hacer un reconocido vídeo también, agradeciéndole a todo el mundo que me ha mandado esos comentarios tan bonitos, y os voy a sacar algunos por ahí en pantalla. Así que nada, estar atentos al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Vamos el pedal encima. Lo volvemos a montar. ¡Ay, que no llego al bus! El secador de pelo, el secador de pelo, que no llego al bus, que no llego al bus, me duele la tripa. Esto es muy raro. Aquí la gente no usa fregona. La fregona es un invento español. Aquí se usan mopas para fregar el suelo. Se deja todo limpito, todo limpito. Que no llego al bus. Que no llego al bus. Ay, que no llego. Ay, que no llego, que no llego, que no llego.